En este capítulo titulado La perla de la muerte, conoceremos a un hombre que, llevado por la ambición de conseguir una perla negra, hará lo imposible para tenerla. Esta historia comienza con dos compañeros llamados Reg y Charlie. Este buscó la dirección de Duval, donde averiguó que posee una isla, y allí tiene la perla negra. Pero por desacuerdos, Reg, enojado, le dispara a su compañero matándolo. Luego vemos que Reg se encontraba en la isla esperando a Duval, y al llegar se presenta y empiezan a conversar, y lo contratan para que administre la plantación. Y Reg nota en las manos de Duval unas cicatrices extrañas en sus manos. Después llegan a la casa, y al llegar le presentan a Pellegrí, una mujer sacerdotisa vudú, que realiza limpieza espiritual. Ella al verlo le parece extraño, ya que su color de cabello es rojo y no es común allí. Lo lleva a su habitación y le comenta que su color de cabello llama la atención porque en su cultura simboliza la vida. Y le menciona que las líneas que tiene Duval en sus manos es una enfermedad llamada equitosomniasis, que son gusanos del agua. Al llegar a su habitación, observa atrás de la puerta la cabeza de un carnero. Rex se asusta y le pide que lo saque. Ella le comenta que lo usan para proteger la cabaña. Después Rex se encuentra con Duval y Catherine y ve la perla que está en un cristal, pero Duval le dice que no se acerque mucho porque sonará la alarma, y es única en su especie, y vale mucho dinero. Reg, al salir de allí, se consigue con Catherine y se van a su habitación para tener intimidad, y hacen un trato para robar la perla. Está claro que en este cuento va a salir algo mal. Al amanecer se dirige a casa de Duval y le informan que los rebeldes tomaron la capital. En eso, Duval le pide a Reg que cuide a Catherine. En ese momento, Catherine le informa a Reg que la perla desapareció, y al entrar observa a Duval empacando dinero, y le pregunta por la perla, y al no obtenerla, sin piedad le dispara matándolo. Revisa el maletín y no la consigue, e imagina que se la tragó. Entonces abre su estómago, pero estaba lleno de gusanos, y sin pensar en las consecuencias de la enfermedad, le extrae la perla del intestino, pero Catherine lo amenaza con la pistola y le pide la perla. Sin embargo, Pellegrí le clava una aguja a una muñeca que simbolizaba a Catherine. Entonces cae al suelo muriendo, y luego entra buscando a Reg para sacarlo sano y salvo de allí. En camino ella le menciona que si tuviera el cabello rojo la respetaría, y Reg nota unas luces. Ella comenta que es su aldea, y que su cabeza debe tener un espíritu especial, cortándole la cabeza con un machete, llevando su cabeza a la aldea. Este capítulo fue bueno, ya que a veces las personas cegadas por la ambición de tener mucho dinero terminan cometiendo actos sin piedad e ignoran los peligros a su alrededor, como en el caso de Reg, que solamente pensó en cómo robar la perla y ganar respeto con ella, matando a Duval para obtenerla, pero todo terminó en un final inesperado y merecido, ya que a otras personas no le importaba la riqueza, como Pellegrí, sino la importancia de su creencia, así como el color rojo del cabello que representaba la vida. Nuestra puntuación es 6.5 de 10, y comenta cuál sería tu puntuación. En el episodio de hoy titulado El vampiro renuente, conoceremos a un hombre que consigue el trabajo que deseaba, para satisfacer su sed de sangre y hará lo que pueda para protegerlo. Esta historia comienza con un señor llamado Donald. Se encontraba durmiendo en un ataúd y al despertar se coloca sus dientes y bebe un vaso de sangre, ya que es un vampiro civilizado, y escucha en la radio una entrevista de Ben Halsey, que caza vampiros desde hace 50 años, afirmando que aún existen. Luego se dirige a su trabajo en el banco de sangre, ya que es vigilante nocturno, y al llegar escucha que el señor Crockway le reclama a su compañera Sally que la producción de sangre está en bajo nivel y no coincide con los registros. Más tarde, ella se despide del vigilante y empiezan a sentirse atraídos mutuamente, y a Donald le salen los colmillos, trata de disimular y ella se marcha. Enseguida entra al cuarto de sangre y se sirve en una copa, y empieza a tomarla, busca los libros de registro para alterarlo, pero al no conseguirlo, sale a la calle para reponer la sangre, y en eso ve a un hombre que intenta robar a una anciana. Ella se defiende y se marcha, pero Donald lo agarra y le empieza a sacar su sangre en un botellón, y luego la repone en las bolsas de sangre. Y en ese preciso instante llega Sally, comentándole que estaba preocupada por la sangre, y le pregunta que si la ve atractiva. Él le dice que es hermosa, se abrazan y él se marcha. Por otra parte, los policías intentan averiguar el crimen, y en eso llega el cazador de vampiros, diciendo que puede ayudar, ya que sospecha que un vampiro lo hizo. Nuevamente, en el banco de sangre, Crockway notifica al personal que hará recorte, y para evitarlo debe haber una mejora del doble de entrada de sangre. Entonces Donald, para preservar el trabajo, planifica ir a la calle y terminar a la escoria de la humanidad, y así salvar el banco de sangre. Y empieza su cacería noche tras noche, llenando el banco de sangre, y así aumentó la producción a 230 litros de sangre en solo 2 días. Donald, al regresar a su casa, escucha que le dicen
que sabía que había un vampiro, y era Crosswhite, que le descubrió su secreto. Donald comenta que devolvió más de la sangre que tomó, y lo apunta con una pistola, y al dispararle tenía agua bendita, y a cambio de su existencia lo amenaza que debe mantener el banco de sangre repleto. Donald menciona que hay pocos delincuentes, y cuando estaba dispuesto a aceptar, llega Sally, y le dice que no lo haga. Sally le menciona que sabía desde hace años que era vampiro, y eso lo hace ver más sexy. Donald le enseña el ataúd a Crosswhite, y en eso le cae encima, y al sentir que alguien se acerca, lo meten en la urna y se esconden. Y en ese instante entran los policías con el cazavampiro, y consiguen el ataúd, y al abrirlo ven a Crosswhite, y lo confunde con el vampiro matándolo. Después que se marcha, a Sally le pareció todo excitante, y le pide a Donald que la convierta en vampira. Este episodio nos pareció bueno, ya que un vampiro encontró un trabajo donde no tendrá que matar a personas inocentes para tomar su sangre, sino que en el banco de sangre la tomaría. Sin embargo, no contó que notarían fallas en la contabilidad y pondría en riesgo el trabajo de sus compañeros. Y por mantener su conciencia tranquila, empieza a limpiar las calles de las personas malas, tomando su sangre y así también ayuda a la ciudad. Nuestra puntuación es 6 de 10. Y comenta cuál sería tu puntuación. En este impresionante episodio titulado El caballero te matará, conoceremos a un artista que, desesperado por vender sus cuadros y obtener dinero, encontrará su pasión, llevándolo a un final terrorífico. Este episodio comienza con un hombre llamado Jack Cray, que es un pintor. Él se encontraba en un grupo de autoayuda, donde le cuenta a sus compañeros que trabajó durante 6 meses en sus obras de arte, ya que la dueña de una galería le había ofrecido la oportunidad de una exposición, pero a ella no le gustó sus obras y le terminó ofreciendo un empleo para que le ayudara en el lugar. Él en ese momento sintió deseos de clavarle un martillo en la cabeza y matarlo, ya que no valoró su esfuerzo, y al imaginarlo sintió inspiración para pintar un cuadro. Al salir de la clase, una joven llamada Sharon le comenta que no se rinde en su arte y que es muy valiente al contar su historia y quiere que le pinte un retrato. Se dirigen a su casa y empieza a pintarla, y luego ella se marcha. Al instante comienza a pintar, pero hay un vecino que tiene el volumen fuerte del sonido y le interrumpe su imaginación y sale a pedir que le baje volumen, y en ese momento ocurre un accidente, ya que el joven cae de las escaleras porque se cae una maceta donde se encontraba Jack, y al verlo allí muerto le toma fotografías y luego pinta un cuadro de él. En eso ve una revista que le llama la atención, ya que había una exposición de arte del Holocausto. Se dirige a la galería y le muestra el cuadro que pintó, y su obra le pareció sorprendente, y se lo compra dándole $25,000 como un anticipo para el próximo cuadro, y al estar necesitado, acepta pintar otro cuadro de ese estilo. Después Jack sale de su apartamento y una vecina le dice que le compre una botella, y le comenta que debe bajar por las escaleras y tal vez muera. Él la acompaña y al llegar al lugar empuja a la vecina, cayendo por las escaleras, clavándose unas tijeras, y finalmente muere. Le toma fotografías al cadáver y agarra un poco de su sangre, y luego dibuja un cuadro pintándolo con su sangre. En ese momento llega Sharon y le dice que ha estado trabajando con un cliente, ayudando en la decoración de su casa, y luego empiezan a tener intimidad. Y él trata de golpearla en la cabeza, pero enseguida se marcha, llevándose el cuadro, y se dirige a la casa de su cliente, y al mostrarle la pintura quedó encantado. Le paga el dinero y Jack le menciona que no trabajará más en ese tipo de arte, y se marcha. Por otra parte, Sharon lo seguía esperando en su apartamento, y al revisar el gabinete consigue un frasco lleno de sangre y las fotografías de los cadáveres, y en ese momento Jack llega, y ella para defenderse toma un cuchillo y sale corriendo de allí, pero al cruzar la calle es atropellada por un auto. Es llevada al hospital y el doctor le comenta a Jack que necesitará una operación costosa con el mejor neurocirujano. Él desesperadamente sale de allí y de repente ve a un médico caminando en el estacionamiento del hospital. Entonces lo agarra y le empieza a dar por la cabeza en el suelo, en varias oportunidades hasta matarlo. Y lo lleva a un lugar más oculto y comienza a pintar un cuadro con la sangre de su cadáver. Y se lo vende al cliente por $100,000 y llega nuevamente al hospital y entra con el dinero, pero le dan la mala noticia que la operación no puede ser posible, porque el cirujano fue asesinado cuando venía al hospital. Y al asomarse a la habitación, ve que Sharon acababa de morir y los policías se encontraban investigando el caso y le harán una serie de preguntas, ya que es uno de los sospechosos. Este episodio nos pareció bueno, con un trágico final, ya que Jack, desesperado por pintar cuadros buenos y que sean vendidos, encuentra inspiración en personas que han muerto, fotografiándolos y utilizando su sangre para pintar el cuadro. Pero un día desesperado, mata a un doctor para pintar un cuadro y salvar a Sharon. Sin embargo, por seleccionar al azar, mató al único que podría salvar a la chica de su accidente. Nuestra puntuación es 6.3 de 10. Y comenta cuál sería tu puntuación.
El episodio de hoy se titula Funeraria Malévola. Este capítulo comienza con un grupo de amigos que estaban en el cine viendo una película, y al salir de allí, se dirigen a casa y planifican hacer una película de terror, y se le ocurre agarrar una mano muerta. Entonces se dirigen a la funeraria Sprox, pero se encontraba cerrada, y entran por la ventana. Sienten el lugar caluroso y con un olor desagradable, y al abrir las sábanas estaba el cuerpo de la bibliotecaria. De repente escuchan que alguien entra y se esconden, y Sebastián observa que el cadáver está destapado, y escucha un sonido que viene del ataúd. Se levanta a revisarlo, pero hacen otro sonido, y en ese momento tocan el timbre. Los chicos aprovechan y salen de allí, pero Norma salió del ataúd y se colocó debajo de ella. Y entra un hombre reclamando que quiere su parte, recibiendo $500, y que la próxima vez que recete un medicamento, que sea alguien que pueda pagar un funeral de lujo. Y le comenta que recetó un medicamento para el asma a una persona con suficiente dinero. Al día siguiente, Norma les cuenta a sus amigos lo que escuchó, que Sebastián y un farmacéutico con zapatos de víbora mataron a la bibliotecaria, y que le recetó una medicina para el asma a un señor rico. Los amigos no le creen. Luego se consiguen con Joshua y le dice a sus amigos que su padre murió anoche, ya que le dio un ataque de asma, y tomó su medicina, y en ese momento se dan cuenta que fue cierto lo que Norma escuchó. Después los chicos hacen un video, donde buscarán las evidencias para demostrar que el padre de Joshua fue asesinado por el dueño de la funeraria Sebastián Sprox, y por un farmacéutico. Los chicos se dirigen a la farmacia para grabar al dueño de los zapatos de víbora, y ven que ninguno de los farmacéuticos que estaba dentro eran. En ese instante llega el señor Grandi, y notan los zapatos, entonces deducen que fue él. Casualmente, Grandi le envía a Norma para que haga unos pedidos, y le envía un encargo a Sebastián, y los chicos le agregan una sustancia a la medicina. Y al llegar a la funeraria, Norma toca el timbre y hace que Sebastián salga de la funeraria, y al caerse la medicina, lo empieza a perseguir, y los chicos aprovechan para entrar, y empiezan a buscar algunas evidencias, y encontraron las facturas del entierro de la bibliotecaria, que no costó $1,500, sino $5,000. Buscan un lugar para esconderse y poder grabar. En ese momento llega Grandi y le reclama que vio las facturas reales, y Sebastián lo amenaza con contarle a las autoridades lo que pasó en realidad con su esposa. Y el señor Grandi lo apunta con un arma, pero Sebastián lo golpea con el mazo por la cara y lo amarra a la camilla, y le da a probar su propia medicina, matándolo inmediatamente. En ese momento sale Joshua, diciendo que será la última persona que mata. Los chicos lo continúan grabando y Sebastián los amenaza con un cuchillo, para que le entreguen la cinta, y finalmente agarra el arma, pero los chicos se defienden y lo empujan con la rueda donde tenía un cadáver, y le colocan el extractor y empieza a sacarle sus órganos y sangre, muriendo. Y el guardián de la cripta comenta que Joshua dejó de filmar películas y los otros chicos son abogados. Este episodio nos pareció bueno, ya que finalmente Sebastián y Grandi fueron descubiertos por los crímenes que cometieron, al matar a personas para ganar dinero con el servicio de la funeraria. Sin embargo, tuvieron un final merecido, pagando por las vidas de personas inocentes. Nuestra puntuación es 7 de 10 y comenta cuál sería tu puntuación. Este impactante episodio titulado Malas Noticias comienza con un vagabundo que lee en el periódico que el asesino de vagabundos escapa de la policía. En eso le lleva a sus compañeros unos periódicos y buscará ayuda médica. Cuando a unos minutos de salir escucha los gritos de su compañero y al regresar solamente consigue la mano de su amigo. Luego hay una reunión en el cementerio de la Sociedad para Indigentes, donde se encontraban los representantes de dicha organización y los periodistas, realizando una rueda de prensa, donde se encontraba Deal, que trabaja en la prensa. Luego es despedido de su empleo, y al llegar a casa no tenía electricidad, y allí se encontraba el vagabundo, y lo apunta con un arma, pidiendo su ayuda, ya que necesita que escriba un artículo, desmintiendo que él no es el asesino, solamente es un indigente, y le explica que debe ir al cementerio para personas sin hogar, y quedarse hasta el atardecer. Y luego le contará más detalles y nombres de algunos funcionarios de la ciudad que participan con los involucrados de la organización y quedan en verse mañana en la noche en la calle 25. Al día siguiente, Deal se dirige al cementerio y se consigue con la vocera de la organización, invitándola a almorzar, y después tienen intimidad. Él enciende la grabadora y le hace una pregunta para la organización de personas sin hogar. Sin embargo, ella se da cuenta, daña la cinta y le dice que mintió porque buscaba información. Al anochecer, el periodista se dirige a encontrarse con el vagabundo, pero al llegar estaba herido y le menciona que vio solo tumbas. El vagabundo logra decirle que no se quedó suficiente tiempo y finalmente muere. Al llegar a su apartamento tiene un aviso de desalojo y sin saber qué hacer se dirige a su trabajo, suplicando que lo contrate nuevamente. Pero ya una persona estaba ocupando su puesto e irá a escribir una nota de la Sociedad de Marginados, ya que enterrarán al asesino de vagabundos.
Dean va al cementerio y se queda allí, esperando suficiente tiempo, y observa cuando el ataúd se hunde. Abre la tumba para revisar y al abrir se consigue con una puerta. Intenta abrirla y de repente cae adentro, como una especie de cueva. Al entrar observa varios ataúdes y calaveras, y escucha que alguien viene, entonces se esconde en un ataúd, pero había un muerto allí, y pide ayuda para que lo saquen. Y al poder salir de la urna, se encuentra en una mesa, preparada para cenar, y ve en las paredes retratos de Ghouls. E inesperadamente había una persona sentada en una silla, y le da la bienvenida. Este asustado pregunta quién es. Él le menciona que hace poco lo conocían como el asesino de vagabundos, y ahora se refiere a la sociedad de agradecimiento de los marginados sin hogar. Allí se da cuenta que son demonios, y le quitan una oreja, ya que se lo comerán, y en ese instante entra Jess, la vocera de la organización, pidiéndole ayuda, pero también era un demonio, y finalmente se lo empiezan a comer. Este capítulo nos pareció bueno, con un final impactante, donde el periodista, por intentar recuperar su antiguo empleo y por querer conocer realmente quién era el asesino de vagabundos, descubre que el mismo miembro de la organización era el asesino, pero finalmente no pudo salvarse de su cruel realidad, y terminó trágicamente con su vida. Nuestra puntuación es 6 de 10, y comenta cuál sería tu puntuación. Gracias por llegar al final del video. Suscríbete si aún no lo has hecho, para continuar disfrutando de próximos episodios. Hasta la próxima.